Continuamos con la obra El drama de Jesús, del padre José Julio Martínez, siervo de Jesucristo. Capítulo 40. Sálvanos, Señor. Es traidor el mar de Tiberíades. De una agradable serenidad pasa en pocas horas a convulsiones peligrosísimas, cuando de las cumbres del monte Hermón desciende un viento huracanado y frío. Remaban confiados los discípulos, y Jesús en la popa apoyaba la cabeza sobre un rollo de cuerdas que le pusieron. Durmióse profundamente, abrumado por el trabajo del día. De repente, el huracán azota las aguas, ruge la galerna, revuélvese el mar, las olas cubren la nave, luchan contra la tempestad. Los valientes pescadores comprenden que pronto serán vencidos. Y Jesús dormía, y se acercaron a él sus discípulos y le despertaron gritando: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Despertó del sueño Jesús. Ni el rugido del viento, ni los golpes del mar le habían despertado. Le despierta la súplica de sus amigos. Tranquilo, en medio de los espantados, les dice: «Hombres de poca fe, ¿por qué teméis?». Entonces, poniéndose de pie, increpó al viento y a la tempestad y dijo al mar: «Calla, refrénate». Y cesó el viento y se extendió una gran serenidad. Y les dijo Jesús: «¿Todavía no tenéis fe?». Y todos los que allí estaban quedaron admirados y llenos de profundo respeto, diciéndose unos a otros: «¿Quién es este que manda a los vientos y al mar y le obedece?». ¿Quién es este? Enorme impresión la que revelan estas palabras. ¿Quién es este que se atreve a dar gritos, como suele hacerlo un loco, contra el viento y contra el mar? El viento y el mar le obedecen al instante. Luego, no es un loco, es Dios. Capítulo 40. Vete a los tuyos. Llegaron a la otra orilla del mar, al territorio de los Gerasenos, y al salir de la barca, libró de una legión de demonios a un hombre poseído por ellos desde hacía mucho tiempo. Y saliendo los espíritus inmundos del hombre, entraron en los puercos de una piara que pastaba por ahí. Al punto, estos animales, que eran unos 2000, se lanzaron con gran ímpetu al mar y se ahogaron en él. Al ver esto, los gerasenos rogaban a Jesús que saliese de su tierra. Él se dispuso a marchar. Mientras embarcaba, el librado de los demonios pidió a Jesús que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Es curioso este milagro, el único que trae por consecuencia algún daño material a otra persona. Pero Jesús no mandó a los demonios meterse en la piara de puercos y precipitarse al mar. Solamente se lo permitió. Una legión romana constaba ordinariamente de 6000 soldados. Por librar a un hombre de 6000 demonios, bien se podía permitir la pérdida de 2000 puercos. Así aparecía la grandeza del milagro obrado por Jesús, y como un alma vale más que todas las riquezas y todas las piaras. Pero aquellos gerasenos parecían amar más a los animales que al hombre, y aunque la grandeza del milagro debiera haberlos movido a pedir a Jesús que se quedara con ellos algunos días, le rogaron que se marchara. Temían, acaso, que se repitiese la catástrofe de los puercos, el daño material, sin atender
al beneficio espiritual, Jesús se marchó, pero quiso dejar en aquel país ingrato y materialista un predicador y un testigo de su bondad, el hombre librado de una legión de demonios. Vete a los tuyos y anúnciales lo que ha hecho el Señor y cómo se ha compadecido de ti. Capítulo 42. Nuevos milagros. En el espacio de 24 horas dejó el Señor otras 4 señales de su paso, 4 destellos de la bondad con que su corazón se vuelca sobre todos los que sufren. Leamos el Evangelio, meditando, admirando y agradeciendo. Jesús atravesó de nuevo a la orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y él quedó junto al lago. Llegó el jefe de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No dejó ir consigo a ninguno, sino a Pedro y Santiago y a Juan, hermano de Santiago. Y llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve a los tañedores de flauta y el tumulto y a los que lloraban y plañían. Y habiendo entrado les dijo: ¿Por qué os conturbáis y lloráis? Retiraos, no lloréis. No está muerta la niña, sino que duerme. Y se reían de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él tomó consigo al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, Pedro, Santiago y Juan. Y entra donde la niña yacía, y tomando la mano de la niña, clamó y le dijo: Talitha cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y volvió el espíritu a ella, y se levantó enseguida, y echó a andar, pues tenía 12 años. Y sus padres quedaron llenos de asombro, y les mandó vehementemente que a nadie lo dijeran. Al marchar de ahí Jesús, le siguieron 2 ciegos gritando: Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: A nadie lo digáis,
Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Y luego que salieron, le presentaron a un hombre mudo poseído del demonio. Y cuando hubo lanzado el demonio, habló el mudo. Y maravilladas las gentes decían: nunca se ha visto tal cosa en Israel. Mas los fariseos decían: en virtud del príncipe de los demonios, lanza los demonios. Capítulo 43. Ha llegado el reino. Han repetido los fariseos la antigua blasfemia. Este lanza a los demonios porque tiene pacto con el príncipe de los demonios. Jesús no se detiene a responderles. Jesús vuelve sus ojos al pueblo, a su pueblo muy querido, que era víctima de la ambición y de la incredulidad de aquellos mismos fariseos, pastores malos. Ellos quedan murmurando contra Jesús. Él envía a sus discípulos a consolar al pueblo, predicando el mensaje del reino. Dice el evangelista: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Y viendo a las gentes, se compadeció de ellas, porque estaban fatigadas y decaídas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Reunió Jesús a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar enfermos. De las instrucciones dadas por Jesús a sus primeros enviados, San Lucas presenta solo un resumen que comienza así: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis túnica de repuesto. En la casa donde entréis, quedaos allí hasta que os pongáis de nuevo en camino. San Mateo es más extenso y recoge los consejos dados por Jesús no solo para esta primera misión en Galilea, sino para la futura predicación en todo el mundo y aún para todos los que siglo tras siglo predicarán el Evangelio. He aquí algunos de aquellos consejos. Id y proclamad diciendo que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Mirad, os envío como ovejas entre lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante los gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que preserve hasta el fin se salvará. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed al que puede condenar al fuego, alma y cuerpo. No se venden 2 gorriones por unos céntimos, y ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues de vosotros hasta los cabellos de la cabeza están contados.
Por tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Y al que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a dividir al hombre de su padre, y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra. Y enemigos de uno serán los de su casa. Ningún conductor de hombres ha propuesto por venir menos halagueño a sus colaboradores inmediatos. No le basta haberlos elegido pobres e ignorantes. Los deja desarmados. No tienen dinero. Todavía tienen demasiado. No llevéis oro ni plata para el camino. Carecen de saber, de talento. Aún tienen de sobra. No premeditéis lo que habéis de decir ante los tribunales. No tienen esperanza en su maestro, que es pobre como ellos, todavía les sobra. No solamente no os esperan bienes, ni gloria humana, sino que todos os odiarán por mi nombre. He aquí la perspectiva que muestra. ¿Dónde hallarán su fuerza dentro de esta tremenda desnudez de todos los poderes del mundo? ¿Quién los sostendrá? Él solo, a condición de que le amen sobre todas las cosas, más que al Padre, más que a la Madre, que se abandonen al Espíritu del Padre, que será su inspirador, y se presenten ante los hombres con esta recomendación única: soy discípulo de Jesús. Por eso termina así estos consejos de perenne actualidad. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe, a mí me recibe. El que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá premio de profeta. El que recibe a un justo, porque es justo, recibirá premio de justo. El que dé de beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es discípulo, os aseguro que no perderá su premio. En las palabras de Jesús palpita un tono de seguridad tan absoluta que sus discípulos se sienten contagiados. La sabiduría del Espíritu de Dios les inspirará cuando prediquen, y la providencia del Padre Celestial les proporcionará el pan de cada día. Y el mismo Jesús quiere que conste cómo no quedó defraudada la confianza que sus amigos depositaron en él. Por eso, al entrar en el huerto de los olivos, poco antes que lo vean maniatado por enemigos que parecen vencedores, les preguntará: ¿os envié sin dinero ni alforjas? ¿Acaso os faltó algo? Ellos contestarán: no nos faltó nada. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, salieron ellos y recorrían las aldeas anunciando el alegre mensaje y predicando que hiciesen penitencia. Y en todas partes lanzaban muchos demonios, ungían con óleo a muchos enfermos y los dejaban curados. Capítulo 44. Precursor en la predicación, precursor en el martirio. Juan Bautista, el predicador de fuego,
valiente ante los poderosos, humilde ante Jesús, había dicho al impuro rey Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes lo hizo encarcelar. No se atrevió a matarle por temor al pueblo, pues todos tenían a Juan como un gran profeta. Mas aún, viendo Herodes que Juan era varón justo y santo, le respetaba y por su consejo hacía muchas cosas. Entretanto, la mala mujer, Herodías, la que vivía con Herodes, dejando su legítimo marido, ponía acechanzas a Juan y quería hacerle morir, pero no podía. Llegó al fin un día favorable a sus deseos de venganza. Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntar a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla, y enseguida mandó a uno de su guardia con orden de traer la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, la entregó a la joven, y la joven la entregó a su madre. Al enterarse los discípulos de Juan, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Crimen horrendo cometido entre los placeres de un banquete y los escándalos de un baile. El fidelísimo Juan Bautista había dicho que su única misión era preparar la llegada de Jesús. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Y hasta en la muerte se conforma a esta necesidad. La muerte en una cruz a la vista de todos, la muerte en alto, será el martirio de Jesús. La muerte en las sombras de un calabozo, la muerte bajo la sala de un festín, es el martirio de Juan. La escena fue rapidísima. Bajó el verdugo, halló al penitente en la actitud tranquila de quien nada teme. Le mandó a extender el cuello, lanzó el golpe de su espada y subió enseguida, trayendo sobre una bandeja de plata, sangrante y caliente, la santa cabeza. Herodías ha satisfecho su venganza. Parece que ha triunfado, pero cuando tuvo delante la cara de San Juan, ¿se atrevería a mirar los ojos apagados la mujer adúltera y criminal?